Educación multicultural e intercultural, materia Políticas Educativas de la Educación Especial, alumna Jackie Eleuterio Hipólito. Enfoques y modelos de educación multicultural e intercultural. Considero que proponer y practicar la educación intercultural es participar en la construcción activa de un mundo más solidario. La humanidad, cada grupo, cada hombre, va eligiendo a lo largo de la historia y de su vida entre la cooperación y la lucha, entre la aceptación y el rechazo, entre la guerra y la paz. Hemos ido aprendiendo modos pacíficos de superar los conflictos. Actualmente apostamos a favor de una mayor igualdad y respeto, a favor de unos valores consensuados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La educación intercultural ha de ser un empeño de toda sociedad y de sus instituciones y miembros. La educación multicultural y la educación intercultural son dos términos que se han difundido rápidamente. El nacimiento y crecimiento de los programas multiculturales se debe a problemas sociales específicos de poblaciones distintas. El movimiento multicultural es ante todo un fenómeno político y social de derechos humanos y civiles por parte de todos aquellos grupos que se sienten discriminados o marginados de la participación democrática ciudadana. Una lucha por la igualdad de oportunidades frente a los grupos culturales y sociales. Enfoque hacia la afirmación hegemónica de la cultura del país de acogida. Dentro de este enfoque y finalidad podemos situar los siguientes modelos. Modelo asimilacionista. Para poder participar plenamente en la cultura nacional, los alumnos de minorías étnicas deben ser conducidos a liberarse de su identidad étnica. Modelo segregacionista. Es para las minorías étnicas o grupos raciales determinados. Se puede incluir aquí el programa de diferencias genéticas. Los alumnos de grupos étnicos minoritarios tienen peores resultados escolares a causa de sus características biológicas. Se reagrupa a los alumnos según su cociente intelectual o nivel y se ofrecen programas distintos que conducen a carreras. Modelo compensatorio. En este modelo se estima que los jóvenes pertenecientes a minorías étnicas crecen en contextos familiares y sociales en los que no gozan de posibilidades de adquisición de las habilidades cognitivas y culturales requeridas para funcionar con éxito en la escuela. Necesitamos ser recuperadores de su déficit sociocultural mediante los programas compensatorios. En nuestro país, la educación de migrantes está siendo encomendada a los programas y profesores de educación compensatoria y de atención a alumnos con necesidades educativas especiales. Resaltamos aquí un grave inconveniente: etiquetar al alumno de medio socioeconómico de privado como alumno deficiente, atribuyendo así su falta de rendimiento a una incapacidad debido al ambiente social y familiar. Hacia la integración de culturas. La integración cultural se identifica con la interdependencia entre grupos de diversas culturas, con capacidad de confrontar e intercambiar normas, valores, modelos de comportamiento en postura de igualdad y de participación. Para que pueda darse esta integración cultural pluralista, que posibilita un auténtico interculturalismo, se requieren unas condiciones mínimas en la sociedad: reconocimiento explícito en derecho a la diferencia cultural, reconocimiento de las diversas culturas, relaciones e intercambios entre individuos, grupos e instituciones de varias culturas, etc. La política integracionista se trata de crear una cultura común que recoja las aportaciones de todos los grupos étnicos y culturales. La política educativa integracionista aporta búsqueda de entendimiento cultural dentro de la escuela. Su objetivo básico es el de promover sentimientos positivos de unidad y tolerancia entre los alumnos para reducir los estereotipos. El modelo de relaciones humanas y de educación no racista articula programas que intentan la reducción y progresiva eliminación de prejuicios y actitudes racistas,
Los programas de educación no racistas y de relaciones humanas en la escuela están cercanos al modelo intercultural, si bien se centran solo en uno de los aspectos importantes de este. El racismo es causa de muchos problemas educativos de las minorías. Se articulan programas que intentan reducir el racismo de los enseñantes y de la mayoría del material didáctico y de la convivencia escolar. El centro de interés prioritario de la acción educativa consiste en la promoción del respeto y la aceptación de intergrupos. Los instrumentos de intervención más utilizados son las técnicas de cambio de actitudes y la estrategia de aprendizaje cooperativo. Enfoque hacia el reconocimiento de la pluralidad de culturas. Las luchas de derechos civiles y movimientos sociales de los años 60 dieron lugar a un proceso de no segregación y de reconocimiento de la validez de las distintas culturas. Dentro de este encontramos varios modelos. Modelo de currículum multicultural. Se introducen modificaciones parciales o globales del currículum para que estén presentes en la actividad escolar las diversas culturas de los grupos a los que pertenecen los alumnos. Los programas biculturales y bilingües se reconoce la lengua materna en la escuela como paso previo de la enseñanza del idioma en el país. Así los años de preescolar e incluso comienzos de primaria se atiende la educación en la lengua originaria. En el programa de mantenimiento de la lengua materna convive esta con la lengua mayoritaria durante todo el periodo escolar obligatorio. Se estima que el desarrollo adecuado de la lengua materna del alumno inmigrante contribuye positivamente a la formación de su identidad personal, da autoconfianza y seguridad. Un buen dominio de la lengua materna contribuye significativamente a la adquisición de la segunda lengua. Modelo de orientación multicultural. Se elaboran programas de desarrollo del autoconcepto o de la identidad étnica y cultural. El contenido étnico puede contribuir al fortalecimiento del autoconcepto de los alumnos y ayuda a la preservación y desarrollo de la cultura de estos grupos. Modelo de pluralismo cultural. El pluralismo cultural como ideología o como política aboga por la defensa de todos y cada una de las culturas. La afirmación de la igualdad del valor de toda cultura se introduce en la convicción de que la existencia de cada cultura solo puede asegurarse ratificando sus diferencias y particulares con respecto a los demás. Modelo de competencias multiculturales. Gibson lo propone como modelo de educación multicultural y lo define como el proceso por el cual una persona desarrolla un cierto número de competencias en múltiples sistemas de normas, de percibir, evaluar, crecer y hacer. Los individuos aprenden a movilizar según sus situaciones, competencias culturales. Esto requiere una intensa interacción entre el individuo y las culturas. Uno de los objetivos finales más nítidos de la educación multicultural consiste en preparar a todos los alumnos para poder comprender y adaptarse y funcionar adecuadamente, tanto en la cultura mayoritaria como en la minoritaria, es decir, generar una auténtica competencia multicultural. Todo esto implica desarrollar en los diversos alumnos conocimientos, habilidades y actitudes, cualidades, todas ellas que les permitan participar según las situaciones, necesidades u opciones, tanto en la cultura mayoritaria como en la minoritaria u originaria. Enfoque hacia una nueva opción intercultural basada en la simetría cultural. La aceptación generalizada de términos interculturalismo hace referencia a la interrelación entre las culturas. Los términos multiculturalismo y pluriculturalismo denotan simplemente la yuxtaposición o presencia de varias culturas en una misma sociedad. Cuando estos términos se utilizan aisladamente comparten el mismo campo semántico. Así es más frecuente que el término multicultural en la bibliografía anglosajona y el intercultural en la europea continental. Cuando ambos términos se contraponen, se hace notar especialmente el carácter normativo e intencional del término educación intercultural, significado
con en especial relevancia, establecer comunicación entre vínculos efectivos y afectivos entre las personas de las diversas culturas. Diversos autores defensores de la educación intercultural han señalado a. Encerrar a los individuos en una identidad cultural fija e inmutable que les priva de la libertad de elegir su propia fórmula cultural. B. Reforzar las fronteras entre los grupos y acentuar los riesgos de intolerancia y rechazo del otro. C. Acentuar las dificultades de acceso a la igualdad de oportunidades para los inmigrantes y miembros de los grupos minoritarios. D. La perplejidad paralizante que se adueña del maestro relativista que no sabe qué es lo que debe de enseñar si quiere ser respetuoso con las culturas de los alumnos de las minorías. Es cierto que los diferentes grupos étnicos, culturales o sociales, inmigrantes o no, poseen entidad como tales en la sociedad actual, pero no es menos cierto que las personas integrantes de estos grupos siguen siendo personas y conservando su identidad personal como individuos. En el modelo de educación intercultural antirracista, se enfoca una ideología que justifica la defensa de un sistema según el cual ciertos individuos gozan de unas ventajas sociales que derivan directamente de su pertenencia a un grupo determinado. El racismo es un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples factores económicos, políticos, históricos, culturales, sociales y psicológicos. Los defensores de una educación no racista parten del supuesto que la sociedad no es racista en sí, y sostienen que la escuela no debe jugar un rol activo en la lucha contra el racismo. La educación antirracista parte de una premisa diferente. Nuestras sociedades sí que son racistas y nuestro sistema educativo es uno de los elementos reproductores de esta ideología. En el modelo holístico, Banks incorpora o supone la creación de un ambiente escolar definido por los siguientes rasgos. El personal de la escuela tiene valores y actitudes democráticos. La escuela tiene normas y valores que reflejan la diversidad cultural y étnica. Los procedimientos de valoración y evaluación promueven la igualdad. Banks ha insistido en la dimensión cultural del currículum, que debe ayudar a los estudiantes a desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para examinar críticamente la estructura política y económica, así como los distintos mitos e ideologías usados para justificarlas. También un currículum debe enseñar a los estudiantes las habilidades de pensamiento crítico, los modelos de construcción del conocimiento, las asunciones básicas y los valores que subyacen a los sistemas de conocimiento y cómo constituye el conocimiento entre ellos. Modelo intercultural. Este modelo, la escuela prepara a los alumnos para vivir en una sociedad donde la diversidad cultural se reconoce como legítima. Considera la lengua materna como una adquisición y un punto de apoyo importante en todo el aprendizaje escolar, incluso para el aprendizaje de la lengua oficial. La ve como un triunfo. El tema del pluralismo cultural está muy presente en los programas escolares y el proyecto educativo para desarrollar en los alumnos el gusto y la capacidad de trabajar en la construcción conjunta en una sociedad donde las diferencias culturales se consideran una riqueza común. Su aplicación se lleva a cabo con todo el alumnado. Los fines de una educación intercultural son reconocer y aceptar el pluralismo cultural como una realidad social y contribuir a una instauración de una sociedad de igualdad de derechos y de equidad. Contribuir al establecimiento de relaciones étnicas armoniosas o armónicas. La educación intercultural designa la formación sistemática de todo educando, en la comprensión de la diversidad cultural de la sociedad actual, en el aumento de la capacidad de comunicación entre personas de diversas culturas, la creación de actitudes favorables a la diversidad cultural. Con esta concepción plena, la educación intercultural podrá dejar de ser percibida como una necesidad marginal de las escuelas que atienden a los emigrantes y minorías y adquirirá la relevancia de ser considerada una de las dimensiones básicas de la educación de los individuos, los grupos y las comunidades.